Cuba Deportes. El béisbol es con mucho el más popular. Otros deportes de pasatiempos populares incluyen boxeo, voleibol, baloncesto, vela y senderismo. Cuba es una fuerza dominante en boxeo aficionado, logrando consistentemente altos puntajes de medallas. Personalidades de Cuba. Tomás Gutiérrez Alea. Tomás Gutiérrez Alea fue un cineasta cubano, convirtiéndolo en director cubano más conocido del siglo XX. Nacido en 11 de diciembre de 1928, La Habana, Cuba. Muerte fue en 16 de abril de 1996, La Habana, Cuba. Alicia Alonso, artista. Alicia Alonso, nombre artístico de Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, fue una bailarina y coreógrafa cubana. Fue considerada una de las artistas principales del siglo XX. Nacido el 21 de diciembre de 1920, La Habana, Cuba. Muerte, 17 de octubre de 2019, La Habana, Cuba. Fidel Castro, ex-primer ministro de Cuba. Fidel Alejandro Castro Ruz fue un político y revolucionario cubano y luego como presidente de 1976 a 2008. Políticamente fue nacionalista y marxista-leninista. Nacido en 13 de agosto de 1926, Birán, Cuba. Muerte, 25 de noviembre de 2016, La Habana, Cuba. Bom, eu vou falar sobre os feriados, né, que dia 1 de janeiro é o dia de La Liberación, dia 25, 26 e 27 de julho é o dia de La Rebeldia Nacional, e dia 10 de outubro é o início de las guerras por la independencia. Agora eu vou falar sobre os 5 pontos turísticos principais, são 15 no total, mas pelo menos só dá tempo de dizer 5. O primeiro é o Capitólio, que foi construído para servir como sede do governo após a revolução que colocou Cuba e os Estados Unidos em polos opostos do mundo. O Capitólio de Havana passou a ter uma simbologia ainda maior por conta de sua extrema semelhança com o de Washington. O Malecón é o nome dado à mais conhecida avenida beira-mar de Havana, ligando o centro antigo ao bairro do Vedado. Percorrendo por toda a sua extensão litorânea, o Malecón dá ao turista a oportunidade de ver a cidade em suas cores mais intensas. E a Praça da Revolução talvez seja o local mais fotografado de Cuba e um dos maiores pontos turísticos contemporâneos da ilha. A Praça da Revolução é o local onde ficam as duas enormes figuras de Che Guevara e Camilo Cienfuegos expostas nas fachadas de seus edifícios. A Trindade, Trindá, surgiu como suporte à produção de açúcar no Vale de los Ingenios, em localidade próxima. Com a diminuição da produção, a cidade ficou abandonada e, também por isso, manteve sua arquitetura preservada, o que a transformou em destino de muitos turistas. E, por último, a praia de Ancón, que pela proximidade com a cidade de Trindade, a praia Ancón também figura entre os maiores pontos turísticos de Cuba. Enquanto as praias mais famosas do país ficam todas localizadas no litoral norte, Ancón se destaca justamente por ser considerada a mais bonita do trecho sul do país. Principais danças. 1. Rumba. Este estilo musical foi criado em meados do século XIX por negros pobres de Havana, em forma de protesto contra a sociedade que encontrava marginalizada. De origem afro-cubana, a rumba animava as várias festas e acabou por se internacionalizar, e neste momento existem 3 tipos de rumba: o guaguacó de Havana, o iambu e o Columbia de Matanza. 2. Guajirá. A guajirá é um gênero de música proveniente das províncias de Havana, Pinar del Río, em Matanza. Foi o guitarrista Guillermo Portables que a introduziu em grandes clubes musicais e salões, onde tocava temas relacionados com a vida campestre. 3. Mambo. Criado no final dos anos 30 por 2 irmãos, o mambo inspira-se em músicas populares de origens africanas, como o jazz americano. Este estilo de música é predominante em todas as casas noturnas de Cuba e ganhou mais impulso nos Estados Unidos. 4. Salsa cubana. Foi na ilha de Cuba que surgiu a salsa, mais especificamente em Havana.
os mais conhecidos salões e cabarets. 5. Conga. A conga é um estilo musical latino-americano que nasceu nas ruas de Cuba e rapidamente se estendeu até os Estados Unidos. Como os outros gêneros latinos, fazem parte da conga vários instrumentos musicais, muita dança e alegria. La bandera de Cuba ondeou por primera vez en la ciudad de Cardenas, provincia de Matanzas, en 1850, cuando un grupo de rebeldes se rebeló en armas contra el poder colonia de España. Las tres franjas azules representan la división geográfica configurada en este momento. Las dos franjas blancas evocan la pureza de la intenciones del movimiento de independencia popular. El triángulo equilátero representa liberdad, igualdad y fraternidad. El color rojo en lo presadio del sangre que derramado pero logra la independencia. La solidaria estrella blanca simboliza la solidaridad entre los pueblos. El territorio cubano consiste en archipiélago formado por aproximadamente 4.195 restas isolantes e islas, es decir, una área discontinua o fragmentada. El área que comprende el territorio cubano ocupa 110.861 km², donde viven aproximadamente 11,2 millones de habitantes, bajo el régimen socialista. La topografía del país se compone básicamente de lagunas, que ocupan grande parte del territorio, excepción de una área montañosa ubicada en el sureste. Esta superficie está influenciada por el clima tropical, presentando dos estaciones bien definidas, una lluviosa mayor en octubre y una más seca, noviembre y abril. En las extracciones de minerales, el país produce níquel, cobre, cobrina, comida y cobalto. El sector industrial no está diversificado, open en la industria tradicional, como la fábrica de un alimento, bebidas, cigarros, maquinarias y productos químicos. La actitud económica de un más rápido crecimiento en el país, el turismo que tiene una gran parte del PIB nacional. Cuba atrae un gran número de turistas debido a su belleza natural, como las playas del Caribe. Étnicamente su población está formada por una mezcla de español y africanos. Presentes así el 65,06% de los blancos, 22 y 86 mulatos, 9,8% negro y 2 asiáticos. Hablemos de etnias y religiones. Los principales grupos étnicos en Cuba, según el sitio web de Infopedia, son mestizos con 51%, blancos con 37%, negros con 11% y chinos con 1%. Las religiones más prominentes son católicas con 40% y protestantes con 3% y otros con 2%. El idioma oficial de Cuba es el castellano. Hablaremos agora de la economía de Cuba. Sus principales sectores económicos son agricultura, turismo e industria. La moneda es el peso cubano. El PIB en 2018 fue de $96,85 mil millones. El bloque económico que pertenece es ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Durante el periodo colonial,
Cuba trabajó directamente para los colonizadores españoles. Básicamente, la actividad económica se basaba en plantar y extraer caña de azúcar. Pero desde el ascenso de Fidel, la economía ha sido sostenida por recursos naturales como el níquel y el cobalto, negociados principalmente con la antigua URSS. Cuba ahora depende casi por completo del turismo. Conocido en Cuba como el bloqueo, el embargo de los Estados Unidos a Cuba consiste en una prohibición económica, financiera y comercial impuesta por los Estados Unidos al gobierno cubano en 1962. Posteriormente, el bloqueo se convirtió en ley al principio de los años 90. Ese bloqueo ya ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en varias ocasiones. Los efectos de la pandemia obligan al gobierno de la isla a reaccionar con un plan de reforma estructural y medidas con la eliminación de recargo en dólares. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de Cuba. Los habitantes del territorio que actualmente corresponde a Cuba fueron los indios hasta la llegada de Cristóbal Colón en 1492. En 1898, los estadounidenses llegaron a controlar Cuba y Puerto Rico. Después de 3 años, Estados Unidos otorgó la independencia a la isla. Sin embargo, hasta el día de hoy mantiene una base militar en la ciudad de Guantánamo. En 1933, un golpe liderado por Fulgencio Batista instaló un régimen de colaboración con los Estados Unidos. Años más tarde, los rebeldes lograron conquistar la capital en 1959 y el líder del movimiento, Fidel Castro, se convirtió en presidente. El nuevo gobierno llevó a cabo una reforma agraria, nacionalizó empresas y disparó contra empleados de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Fidel alineó a Cuba con el bloque económico soviético. En Cuba, la propiedad de la tierra y las grandes fábricas se ha convertido en colectiva. Estados Unidos decidió luchar contra el gobierno socialista y por eso cortar las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba. Para sobrevivir, el país comenzó a necesitar asistencia financiera, militar y técnica de la Unión Soviética. Sin embargo, en 1991, con el fin de la URSS, Cuba entró en una crisis económica, la que dependía de compras caras y ventas baratas de los soviéticos. Aún teniendo el bloqueo económico de los Estados Unidos hasta hoy, Cuba trata de mantenerse con los dólares obtenidos del turismo. Los esfuerzos fueron responsables de introducir frutas cítricas, arroz y algunas verduras en el menú. Mientras que los africanos, que no trajeron la comida en sí, influenciaron en la forma de preparar los platos. Entre los ingredientes más consumidos se encuentran el arroz, los frijoles, las bananas, el maíz, la carne de res y la carne de cerdo, así como los mariscos. Ropa de tina tradicional. La bata cubana es un vestido con descote bajo que tiende a levantarse en el busto. Generalmente es un vestido ancho adornado con tirantes y encaje. Sus orígenes se remontan al siglo XIX y son ampliamente vistos por diferentes visitantes que visitan la isla y las regiones cubanas. En Cuba puedes encontrar diversidad y grande variedad en ese tipo de ropa. Playas paradisíacas, arena blanca e mar azul é o paisagem que se encontra em las famosas playas de Cuba. Este destino imperdível está ganhando mais e mais turistas que buscam liberdade e tranquilidade para passar suas vacações. Como cuento em o clima subtropical que predomina em la isla. Los viajeros pueden nadar o bucear em las tranquilas e cristalinas águas durante todo el ano. Se las águas de Cuba são assim todo o ano, se
seleciono 8 praias imperdíveis para que passes tus próximas vacaciones em El Increíble Paraíso.